Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, la cual nosotros impartimos con mucho amor y cariño para todos aquellos hermanos o todas aquellas personas, que se alimentan de la palabra de Dios. Se alimentan y quieren conocer las cosas de Dios, las cosas que transmitimos por este canal, que provienen de Dios, que provienen de la palabra, la cual alimenta el espíritu, la cual debemos cada uno de nosotros buscar de entenderlas, porque la palabra de Dios es donde está la sabiduría, es donde está el conocimiento, es donde está la vida. La palabra de Dios nos lleva a dimensiones desconocidas, porque la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios es conectarnos con el mismo Dios, con el Padre. Es conectarnos con el Hijo y también con su Espíritu Santo. Es la que yo siempre invito a todos los hermanos del mundo a que nos mantengamos leyendo la palabra, a que cada día escudriñemos más de ella, aprendiendo algo nuevo, porque siempre vamos a aprender algo nuevo, alimento nuevo, que viene siendo alimento para el espíritu, y eso es algo que nos conviene como siervos del Señor que somos. La palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, es la que Dios deja en el mundo para que muchas personas se guíen por ella. Y en el mundo hay muchas personas que se guían por ella. La iglesia de Cristo en vanguardia en eso, pues, guiándose como nuestro manual, como nuestra brújula, la palabra de Dios. De ahí es donde nosotros debemos obtener cómo debemos nosotros comportarnos, andar, ser, practicar. Primeramente la palabra nos dice que debemos nosotros de andar en amor. Nos dice la palabra, practicar el amor. Que eso es un requisito fundamental que nuestro Dios nos exige, le exige a todos sus siervos, a todos sus hijos, que aprendan a ser buenas personas, que aprendamos a ser buenas personas, que aprendamos a comportarnos bien con otras personas, sean cristianas o no sean cristianas. La palabra de Dios nos enseña eso, a cómo nosotros debemos de caminar bajo la obediencia a nuestro Dios, siempre respetando, teniendo humildad, siempre respetando a alguien que piense diferente, a uno. Hay una cita que dice que debemos de amar hasta nuestros propios enemigos. La palabra de Dios nos dice eso. Y hoy en día
Le es difícil a muchas personas practicar eso. Le es muy difícil practicar el amor con su propia familia. Todavía le es más difícil practicar el amor con su propio enemigo. Pero para Dios nada es imposible. Nuestro Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo transforma. Para Él nada es imposible. Dice la palabra que Él es el Dios de toda carne. Y no hay nada que sea imposible para Él. Nada. Absolutamente nada. Cuando Él va a transformar a una persona, la transforma. La transforma. La transforma de una manera que el testimonio de esa persona se ve a legua que fue una persona transformada por Dios. Bueno, y hay muchos testimonios pues que tenemos hoy en el mundo. Hoy en el mundo donde la palabra de Dios, nuestro Dios, por medio de su evangelio, ha transformado a muchas personas. Ha transformado, y ese es el objetivo de nuestro Dios. Buscar la transformación de la vieja persona a una persona nueva, a un hombre y una mujer nueva, con buenos valores, con buenos valores. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de Él. Bueno, hermanos, yo vengo a traerle una prédica proveniente de la palabra de Dios. La escogí de la palabra de Dios, como siempre hago por acá, por este medio, que se titula Alejémonos de los deseos carnales. Se titula la prédica, Alejémonos de los deseos carnales. Porque hoy en día existen, hermanos míos, en el mundo muchas tentaciones. Tentaciones que son puestas en el mundo por el enemigo. Que hasta hombres de Dios que tienen tiempo sirviéndole a nuestro Señor. Bueno, cuando esas tentaciones los atrapan, bueno, caen en pecado de nuevo. Pero eso es una batalla que hoy en día existe. La prédica se titula, hermanos míos, alejémonos de los deseos carnales. Esa es una batalla que hoy en día existe. Hoy en día nosotros los cristianos, yo por lo menos hablo los cristianos, porque las personas del mundo, las personas cuando son del mundo están en la carne. Están en la carne, pero nosotros que ya somos cristianos, tenemos una batalla con la carne. Una batalla porque, hermanos míos, la carne desea las cosas del mundo y el enemigo lo sabe. Por eso usted ve que él pone tentaciones de todo tipo. Y hay hombres de Dios, bueno, que han caído en esas tentaciones. Por eso que vemos la palabra de Dios y nuestro Señor nos dice, bueno, que la carne es débil. Y nos manda la medicina. La medicina es la oración. La medicina es la oración. El Señor nos dice que hay que mantener orándose, porque la carne es débil. No es que nosotros somos fuertes. No. Eso no funciona así. Porque es una lucha. Nosotros estamos compuestos con cuerpo, alma y espíritu. Tenemos esos tres elementos.
el espíritu que le pertenece a Dios, que es el soplo de vida. El alma, que es la que se va a salvar. Y el cuerpo, hermanos míos, que es el que, bueno, llevamos nosotros encima, puesto. Donde nuestro cuerpo, que es nuestra carne, tiene una batalla con nuestro espíritu. El cuerpo y la carne batalla, los dos. La carne queriendo jalar para el mundo, y el espíritu queriendo jalar para donde Dios. Por eso que el Señor nos dice que hay que mantenerse en oración, orando, para poder resistir a los deseos de la carne. Porque la carne, hermanos míos, así nosotros no lo queramos, pero eso funciona de esa forma, porque la carne, dice la palabra, que es pecaminosa. La carne, la que nosotros tenemos encima, es pecaminosa. Y ella quiere hacer lo que no debemos. Bueno, el apóstol Pablo explica muy bien esa situación. La carne quiere hacer lo que no debemos. Porque, repito, esto es una batalla. Esto es una batalla que hay en nosotros como siervos del Señor. Y hay muchos hombres de Dios que han caído en esas situaciones de tentaciones, porque el enemigo sabe que nuestra carne es pecaminosa. Incluso los apóstoles explicaron eso en la palabra de Dios, explican eso en la palabra de Dios, que nosotros tenemos varios frentes de batalla como cristianos. Yo le estoy explicando esto a los hermanos en Cristo en el mundo, porque hay hermanos que no entienden estas cosas, no las entiende, que la carne los quiere llevar a las tentaciones que el enemigo se las pone ahí. Y entonces, como el Señor dice también, que la carne es débil, entonces ellos van y caen en la trampa, como decir, pues, caen en la trampita. Porque la carne se controla o se domina por medio de oración y ayuno. La carne que llevamos nosotros y batallamos con ella. Hay una cita que dice que por eso es que nuestra carne no heredará el reino, ni sangre ni carne, porque esta carne es pecaminosa. Esta carne, todos nacemos de esta forma, pero es pecaminosa, le gustan las cosas del mundo. Por eso vemos que hoy en día, el enemigo ha puesto mucho en el mundo. El enemigo ha puesto muchas malas prácticas o malos valores en el mundo, como a veces explico yo por acá por estas prédicas. Y entonces mucha gente sin conocer, se enrumba a hacer lo que la carne le pide, lo que la carne quiere hacer, que es, hermano mío, lo contrario a Dios. La carne no quiere las cosas de Dios. La carne, hermano, nuestra carne nunca va a querer las cosas de Dios, nunca. Más bien nos quiere alejar de las cosas de Dios. Y el enemigo ahí poniendo las tentaciones, las pone por todos lados. Solo que la palabra nos dice, resistan al diablo
y Él huirá de nosotros. Eso lo dice la palabra de nuestro Dios, que resistamos las tentaciones. Porque, bueno, si las tentaciones estuvieron ahí con los discípulos que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, bueno, no, imagínate, con nosotros más. Solo que, como dice la palabra, que hay que resistir. ¿Y cómo resistir? Bueno, tenemos la medicina, la oración, pidiéndole a Dios resistencia, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza. Porque, hermano, la carne no quiere las cosas de Dios. La carne hay momentos que te puede poner de ganas de no orar, de ganas de no querer ir a la iglesia, de ganas de no buscar de Dios. Bueno, y ahí el enemigo aprovecha. Porque la carne no aprovecha las cosas de Dios. Eso es una batalla que tenemos los cristianos en el mundo. Y por eso que hay muchos hermanos que caen de nuevo otra vez al mundo. Porque en el mundo espiritual no saben dominar esto. Porque esto lo domina es el espiritual, que puede sujetar la carne. El hombre espiritual, hermano, domina esto. Porque puede sujetar la carne, la sujeta. La sujeta a la obediencia a Dios. La sujeta a la obediencia a Dios. Porque ella, hermanos míos, no busca las cosas de Dios. Y nosotros, bueno, como hombres, estamos hechos de carne, pero nuestra carne es una carne pecaminosa. Pecaminosa. Bueno, y aparte, ya sabemos lo que hay en el mundo. Bueno, todo tipo de perversidad para atrapar al que no conoce de Dios, al que no conoce estas cosas. Incluso al que conoce a Dios, pero no mantiene la oración. No la mantiene. No mantiene, bueno, lo que nos manda el Señor a que practiquemos, pues. Para poder resistir. Porque con nuestra propia fuerza no vamos a poder. Eso no lo podemos hacer solo. Tenemos que tener la ayuda de Cristo. Tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo. Para poder resistir, hermanos míos, a los deseos carnales. Porque eso está dentro de nosotros. Eso es una batalla que tiene el espíritu y la carne. Bueno, hasta que venga el Señor, pues, o hasta que uno parte de este mundo, pero se puede dominar, se puede sujetar. ¿Sí? El hombre de Dios y la mujer de Dios puede sujetar la carne, la puede sujetar. Donde va a llegar un momento que, bueno, que ya la domina. Y entonces, ahí donde tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, y se cumple donde hay una cita que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues entonces, cuando dice dominio propio, es que nosotros podemos dominarnos, podemos dominar la carne. Pero hay hermanos que han tenido el Espíritu Santo y bueno, y han caído en tentaciones y bueno, y han caído en ella, pues. Porque hay momentos que las tentaciones son tan fuertes que el hermano se pone débil, pues, y vuelve a caer otra vez en el pecado. Pero no nos extrañemos por eso, porque el Señor tuvo también una batalla o quiso corregir a los apóstoles en esas áreas también.
quiso corregir a los apóstoles. En un momento cuando él fue a orar y vino y los consiguió dormidos. Y le dijo que ¿por qué no oran? ¿Ve? O sea, son enseñanzas que él nos deja. No es que nosotros somos, porque ya oramos, la oración es importante, pero no porque ya oramos, ya somos, ya no podemos con todas las tentaciones. No, hermanos míos, eso es tremendo, porque es una batalla que nosotros tenemos. Hay hermanos que sí han podido dominar eso, sí han podido tener ese control, porque eso se consigue, pero se consigue en la oración, pidiéndole a Dios que dé fuerza, que le dé fuerza a nuestro espíritu, para poder sujetar la carne, que repito, que es la que nos quiere alejar de Dios. La prédica se titula, hermanos míos, debemos alejarnos de los deseos carnales que está en el mundo, deseo de los ojos, que está en el mundo. Yo le voy a leer unos versículos para sustentar, como siempre yo hablo, de la prédica, para sustentar de lo que yo estoy hablando aquí. Dice la palabra del Señor, Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado. Son del Espíritu y es vida. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en su palabra? Está diciendo el Señor aquí que el Espíritu es el que da vida. Que cuando nosotros predicamos el Evangelio o la palabra de Dios, la palabra va al Espíritu. Porque dice aquí, la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado. La carne, hermano, no se sujeta a las palabras de Dios. La carne no se sujeta y tampoco puede. La que tiene que sujetar la carne es uno. Porque son del Espíritu y es vida. Porque las palabras que nuestro Dios habla, la palabra que nuestro Dios habla, el Evangelio, es vida. Es vida. Y la da por medio del Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu, como yo le estoy explicando, somos carne, alma y espíritu. Perdón, cuerpo, alma y espíritu. La carne no aprovecha, que aprovecha es el espíritu. Porque hay una batalla por el alma, por nuestra alma, es la que se va a salvar. Hay una batalla por las almas. El espíritu jalando por donde Dios y la carne queriendo jalar para el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se alejen de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ve? Aquí está, que batalla contra el alma. Porque el alma, la carne, quiere jalar para el mundo para llevarse el alma a perdición. Está diciendo aquí el apóstol Pedro. Amados, bueno, que los cristianos en el mundo debemos alejarnos de los deseos carnales
Debemos alejarnos de los deseos carnales que batallan con el alma. Que batallan, porque los deseos carnales, hermano, se manifiestan de diferentes formas. Diferentes formas. Se manifiestan los deseos de la carne. Con ira, enojo, egoísmo. De muchas formas. Que está en la carne. Pleito. Buscar pleito. Son deseos de la carne. Hablar mal de una persona. Esos son deseos de la carne. Bueno, y el enemigo bombardeando, pues. Para terminar para terminar de confundir a la gente. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. A lo que yo estoy hablando. Que andemos en el Espíritu. Y no busquemos los deseos de la carne. O como aquí dice, satisfagan los deseos de la carne. No busquémoslos, sino andemos en el Espíritu. Como le dije, estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. El versículo que le leí hace rato, que bueno, la carne batalla con el alma para llevar el alma a que no se salve. Y el espíritu, bueno, a que se salve. Entonces dice aquí esta palabra, andemos en el Espíritu. Todos los cristianos tienen que andar en el Espíritu. Bueno, ¿qué es el Espíritu? Y más si tiene el Espíritu Santo. El Espíritu, bueno, se debe de andar en amor. En amor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 8 versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, pues. Porque los deseos de la carne, dice aquí la palabra, son enemistades contra Dios. Los deseos de la carne son enemistades contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne, está explicando la palabra de Dios aquí, que no se sujeta a Dios, no puede sujetarse a Dios. Solo que Dios nos da a nosotros el conocimiento por medio del Espíritu Santo para nosotros resistir y nos fortalece a nosotros como siervos suyos para poder resistir a las tentaciones. Ni tampoco pueden. Y los que vivan según la carne no pueden agradar. Los que vivan según la carne no anden, sean cristianos o sean cristianos. Su deseo es andar en la carne. No agradan a Dios. No agradan a Dios. Bueno, cuando yo hablo de los deseos de la carne, son deseos indebidos, pues. Que bueno, pues que son enumerados los deseos de la carne. Que es lo que busca la carne, los deseos mundanos del mundo. Y los deseos internos que tiene la carne, porque la carne también tiene deseos. Deseos, solo que cuando un hombre y una mujer de Dios conoce a Dios, ya debe de saber cómo debe de andar y sujetarse a la voluntad de Dios, apartándose, bueno, de los deseos de la carne. Hermanos míos, porque esto es una batalla. Esto no es que ya yo soy cristiano y ya listo, ya yo tengo todo ganado. No, eso no funciona así.
Ahí es donde empieza la guerra, ahí es donde empieza la batalla, pues. La batalla, ahí es donde empieza el enemigo a atacarte por todos lados. Pero nuestro Dios nos deja las herramientas. Lectura de la palabra. La oración, bueno, y el ayuno. Que son herramientas que nuestro Dios deja para nosotros resistir. Resistir a estos deseos que la carne busca. Que la carne, porque usted cree que el mundo ahorita está, bueno, que el enemigo ha puesto en el mundo ciertas prácticas donde la gente que no conoce de Dios, bueno, se enrumba porque la carne desea eso. La carne desea eso y la gente que no conoce a Dios no lo entiende y piensa ellos que no, es la carne es lo que está llevando a la persona a cometer todas esas barbaridades, pues. Y la persona piensa que no, que está bien, que lo está haciendo bien. Y lo que hace que la carne está llevando el alma a la perdición. A la perdición. Sigue diciendo la palabra del Señor, Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. ¿Ve? Estos dos, el espíritu y la carne, se oponen entre sí. Dice aquí la palabra del Señor. O sea, la carne queriendo jalar a la mujer y al hombre de Dios hacia el mundo, y el espíritu hacia Dios. Hacia Dios. O sea, los deseos de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne. O sea, la carne y el espíritu no tienen una batalla, pues. Tienen una batalla. Una batalla donde los dos, donde uno bueno, los dos están en nuestro cuerpo, que es la carne y el espíritu. Y los dos batallan ahí. Batallan. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y la carne quiere buscar los deseos del mundo. O sea, quiere hacer lo que no debo. La carne. Eso lo explica en una cita también el apóstol Pablo. Quiere hacer lo que no debo. Dice la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en su palabra? Porque los que piensan en las cosas de la carne, o sea, andan en la carne, pues, en los deseos. O sea, lo que son carnales, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, que son deseos que hay en la carne. Por eso que el Señor dice que hay que morir en la carne, hay que morir. Bueno, es una batalla que tiene hoy en día, bueno, tenemos todos los cristianos del mundo, pues, que hay que morir
a los deseos de la carne hay que morir. Solo hay que pedirle al Señor que, bueno, que nos ayude, pues. Porque repito, solo no podemos. Sin la ayuda de nuestro Dios no podemos, nosotros no podríamos. Porque la carne quiere hacer, como dice aquí, la carne piensa en las cosas de la carne, en las cosas del pecado, pues. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, los que andamos en Espíritu, debemos andar en el Espíritu, haciendo y permaneciendo en la obediencia a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El que se ocupa de la carne, de los deseos de la carne, bueno, que hay muchos deseos, y repito, y el enemigo te pone las tentaciones, pues. Te pone las tentaciones. El ocuparse de la carne, bueno, es muerte. Mucha gente hoy en día, bueno, han fallecido en la carne. Se ocuparon fue de la carne. Se ocuparon fue de la carne. No entendieron las cosas de Dios. O no escucharon el llamado de Dios. Y bueno, y vivieron en la carne, lo cual dice aquí es muerte. Bueno, que ya prácticamente, porque se ocuparon en la carne, porque se complacieron en la carne, ya ellos se fueron condenados, pues. Cuando venga el día que hay que rendirle cuenta a Dios, donde estaremos todos, bueno, ese día, como dice aquí, ocuparse de la carne es muerte. Porque ya prácticamente esa persona, como se ocupaban era de la carne, y así vemos ahorita el mundo está así ahorita. Las personas hoy en día viven ocupándose de la carne, de los deseos carnales, incluso hasta cristianos. Hasta cristianos. Lo cual nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé resistencia. De pedirle a nuestro Dios, bueno, que nos haga morir, que nos ayude a morir a los deseos de la carne, que batallan con el Espíritu, para ganar el alma, que es la que se va a salvar. Es una batalla como yo les digo por acá, hermanos, es una batalla que tenemos hoy en día todos los cristianos del mundo. Y ahorita más, que vemos tentaciones por todos lados. Que Satanás está poniendo las tentaciones por todos lados. Para que los siervos o las siervas de Dios, si no conocen estas cosas o las conocen, pero eso es una resistencia, hermano, que solo la da Dios si uno persiste en pedírsela por medio de la oración, en pedirle: Señor,
resistente a los deseos mundanos, a los deseos de la carne. Que la carne tiene muchos deseos, hermanos míos, del mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahí está, pues. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La carne, hermano, quiere llevarlo a uno a cosas incorrectas, a cosas que no debemos de hacerlas. Pero en vez de sujetar nosotros la carne, sujetarla, dominarla. Puede haber hermanos en el mundo, en las iglesias, que no pueden. Y bueno, y cometen pecado, pues, porque la carne no la pueden sujetar. No la pueden sujetar a las tentaciones que el enemigo le pone, o las tentaciones que están ya en el mundo, porque en el mundo están las tentaciones, bueno, por donde tú busques, por donde tú vayas. Solo que debemos de andar en el espíritu y no pensar en la carne, sino en el espíritu. ¿Cómo se gana eso? Leyendo la palabra, orándole y pidiéndole mucho a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Pidiendo mucha fuerza, fortaleza en el espíritu, para poder sujetar la carne, para poder controlar la carne, y pedirle a Dios, bueno, que uno pueda morir a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están en la carne, hermanos, están en la carne, y eso es una batalla. Sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 8 versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hiciera morir las obras de la carne, vivirán. Mira, aquí está, ¿eh? Aquí está como explica la palabra del Señor el apóstol Pablo. Porque si viven conforme a la carne, porque si los cristianos o las personas que no son cristianas viven conforme a la carne, morirán. Tendrán la muerte primera, que es aquí en lo terrenal, y tendrán la muerte segunda, que es en lo espiritual, cuando estén en el tribunal de Cristo. Ahí van a morir la segunda muerte. Y bueno, y serán condenados. Mas si por el Espíritu hiciera morir las obras de la carne, vivirán. Si andamos en el Espíritu, que es el que desea las cosas de Dios, bueno, podemos sujetar las obras de la carne, lo que desea la carne, porque eso está en la carne, porque la carne, dice la palabra, que es pecaminosa. Y mientras que no venga la transformación de los cielos y estemos vivos, eso va a estar en la carne. Bueno, tenemos a nuestro Dios que nos ayuda, y bueno, y Él nos hace morir a ciertos deseos de la carne, o nos ayuda a poder sujetar la carne a los deseos del mundo, a los deseos del mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5 versículo 24. Pero los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Bueno, los que somos de Cristo debemos crucificar la carne, las pasiones y deseos de la carne, crucificarlas, sujetarlas, porque eso está dentro de nosotros, dentro de la carne, y a diario los cristianos pelean, eso no es extra, o sea, que eso a diario los cristianos pelean con eso. Pelean con eso. Hasta que no partamos este mundo o venga el Señor, bueno, vamos a tener eso ahí, pues. Esa batalla. Sigue diciendo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6. Hacer morir, pues, lo terrenal. Bueno, ahí está, pues. Hacer morir, pues, lo terrenal. En ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos en desobediencia. Por lo menos los deseos de la carne es la fornicación, la impureza, pasiones deshonestas, malos deseos. Esos son deseos de la carne. La avaricia, que es idolatría, la avaricia al dinero. Esos son deseos de la carne. Que nuestro Dios nos habla por medio de su palabra. Y dice aquí, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos en desobediencia. Porque imagínate el mundo, pues, cómo está ahorita. ¿Cómo está el mundo ahorita? Sumergido a los deseos de la carne, a los deseos carnales. Bueno, eso lo vemos, eso lo ve la iglesia de Cristo en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 18, Gálatas capítulo 5 versículos 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disecciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Bueno, que los deseos de la carne, los deseos de la carne, hermano, por eso que Satanás pone las tentaciones en el mundo para que la gente se pierda, porque la gente, bueno,
desconoce las cosas de Dios. Los deseos de la carne, las obras de la carne, las obras. Es el adulterio, la fornicación, inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira. Son deseos de la carne. Contiendas, herejía, envidias, homicidio, borrachería, orgías. Esos son los deseos de la carne. Son los deseos de la carne. Pleito, el pleito, los celos, la ira. Son deseos que están en la carne. Lo cual, bueno, batallamos, pues. Batallamos, muchos hermanos en el mundo batallan en eso, en hacer morir la carne. Porque dice aquí, si no hacemos morir esos deseos de la carne y los practicamos, dice aquí, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, porque si no hacemos morir la carne y practicamos los deseos de ella, que dice aquí, pues que son los deseos de ella, bueno, no heredaremos el reino de Dios, sino, bueno, las personas o aquellos hermanos que vivan en los deseos de la carne, no van a entrar en el reino de Dios. No van a entrar. No heredarán el reino de Dios. Pero igualito, bueno, si se van o parte de este mundo y no hubo arrepentimiento de corazón, en verdad, bueno, dice la palabra que aquí está, no heredarán el reino de Dios, pues. No, ya se perdieron. Y hoy en día, hermanos, vemos que el mundo por todos lados pone los antivalores a los deseos de la carne. A los deseos de la carne, porque como el enemigo sabe que a la carne le gusta el pecado, porque la carne es pecaminosa, y mucha gente no conoce a Dios, bueno, y la gente se enrumba al pecado. La gente se enrumba a la desobediencia a Dios. A la desobediencia. Y entonces nosotros debemos de estar alerta como hijos e hijas de Dios. Entender estas cosas, entenderlas. Porque nuestro Dios, por medio de su palabra, nos advierte, nos habla y nos dice que nos alejemos de los deseos de la carne, que batallan con el espíritu. Repito, el espíritu jalando a uno para donde Dios y la carne queriéndonos jalar para el pecado. Porque la carne, hermano, es pecaminosa y la carne no quiere las cosas de Dios. Por eso que nosotros vemos hermanos que se han ido otra vez al mundo porque, oye, no obedecen a Dios. No obedecen a Dios. O no aprenden las herramientas que Dios nos da para poder resistir, para poder morir a los deseos de la carne. ¿De que se puede resistir? Claro que sí. Claro que sí. Porque hay muchos hermanos en el mundo que ya no están, que batallaron en eso. Bueno, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, pues. El mayor ejemplo. El mayor ejemplo fueron los apóstoles de nuestro Señor, que nos deja enseñanza por medio de su palabra. Para todas las iglesias del Señor en el mundo. Para todos
para todos los cristianos en el mundo, para nosotros los cristianos en el mundo. Aprender y andar en el Espíritu y no satisfacer deseos carnales algunos, no. Apartarse de cualquier deseo carnal. Siempre apegado a la obediencia a nuestro Dios. Siempre apegado a la obediencia a nuestro Cristo amado. Pidiendo siempre fortaleza a nuestro Dios, porque solo no vamos a poder. Solo no podemos. Solo con la ayuda del Espíritu de Dios, de nuestro Espíritu Santo, es que vamos a ganar y a obtener la victoria. A ganar y a obtener la victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bueno, hermano, esta es una prédica con mucho amor y cariño que se tituló Alejémonos de los deseos carnales. Una prédica de parte de Dios, de parte de nuestro Dios, con mucho amor y cariño, como siempre, por este medio transmito. Un saludo y bendiciones para todos. Que la paz del Señor esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.